¿Cuál es la muerte más extraña o más inexplicable que te haya tocado ver? Una persona que le quitaron toda la piel, toda la piel. Ese es un ¿En un ritual? ¿Qué somos después de la muerte? Vos decís somos energía. ¿Y qué es para vos una energía? Para mí la energía viene a partir de hasta de cómo se siente el ambiente. Yo te puedo decir que me ha tocado cada vez donde el ambiente es tranquilo. ¿Qué pasa cuando esa energía no es así? Se siente frío. Cuando la energía es pesada, se siente frío. Cuesta un poquito más trabajo moverlo. Yo creo que es cuando no se dan cuenta que se tienen que ir. O cuando la muerte fue muy violenta o fue muy repentina. Ahí es cuando se siente como más pesado. Porque no me gusta verlos en la caja. Y no me gusta porque te digo que los sueño. Ahí justo es cuando yo creo que esas energías no estaban listas para irse. Fue un sueño, pero lo soñé. Pero lo podía ver exactamente como lo pusimos en la caja. Igualito. La única vez que me he acercado es cuando me soñé a mí misma que me mataban. Ese sueño me dio mucho miedo. Y llegaban y nos mataban. Yo veía mi cuerpo en el piso. No sé si sea mi alma o no sé qué fue lo que se haya desprendido. Yo me acuerdo cuando desperté, lo primero que hice fue como tocar a ver si no estaba agujerada de algún lado. Oye, ¿y no te lo llevas a tu casa? ¿O no tienes cosas paranormales en tu casa? Como tengo perros. De pronto, por ejemplo, mis perros ladran a la nada. Una de las veces que estaba yo ahí dormida, te lo juro que en el oído me dijeron, Jessica. Cuando está la muerte, hay un frío extraño, ¿no? Sí, se siente frío, creo que un poquito de frío de más. Supongo que es la muerte recogiendo, recogiendo lo que le toca, a lo que viene. Pocas veces con el equipo de producción coincidimos tanto en repetir una invitada, porque nos quedamos con ganas de seguir escuchándola, porque la cantidad de comentarios que ustedes hicieron creo que ameritaba seguir conversando. Jessica, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación de nuevo. ¿Cómo te sentiste con todo lo que fuiste contando en la última entrevista? Híjole, es que siempre me quedo como con una experiencia diferente porque todos vemos la muerte, todos vemos la necropsia de diferente punto. Tú profundizas justo mucho en qué pasaría si hubiera algo más allá, cómo sabríamos si hubiera algo más allá. Y me quedo pensando justo, ¿cómo sabríamos que hubiera algo más allá, no? Porque a mí me gusta mucho trabajar mis cadáveres. Ujú. Son una cosa preciosa, me gusta mucho lo que hago, pero nunca considero si realmente hay un más allá. O sea, yo me quedo siempre con la idea de esa energía que está transmutando y deja la materia nada más. Pero después de tu entrevista sí me quedé pensando, ¿y si sí hay un más allá? ¿Y si podemos reencarnar? ¿Y en qué reencarnaríamos? Aparte como ¿quién decide en qué reencarna cada uno? Yo te podría decir, a mí me encantaría reencarnar en un oso, pero ¿podemos reencarnar en un animal? O, por ejemplo, cuando dicen que pagamos el karma, entonces, ¿cómo se paga ese karma? ¿En qué reencarnamos? ¿Qué somos después de la muerte? Siempre me quedé pensando en ¿Qué eso. somos después de la muerte? Qué frase espectacular y para empezar a debatir y pensar, ¿qué somos? Vos decís somos energía. ¿Tenés cómo comprobarlo, cómo plantearlo científicamente? Porque todo el mundo hablamos de energía, todos decimos, incluso la gran mayoría de la Mm. gente hoy te dice, cuando preguntas, no sé, ¿crees en Dios? Te dicen, sí, pero en realidad yo creo que es una energía. ¿Y qué es para vos una energía? Para mí la energía viene a partir de hasta de cómo se siente el ambiente. Ujú. Yo te puedo decir que me ha tocado cadáveres donde el ambiente es no cálido, porque el lugar nunca es caliente, pero tranquilo, lo puedes trabajar, lo puedes maniobrar, lo que necesites, ¿no? Amigable. Sí, sí, lo vistes, lo acomodas bien, las facciones, no te puedo decir, a veces ustedes creen que te digo las facciones, ustedes las interpretan a partir de decir, ay, se fue contento, se estaba tranquilo, pero no, la realidad es que esas facciones nosotros las acomodamos, no es que en realidad esté contento o tranquilo, ¿sabes? Claro. Entonces, pero si alguien, es que yo la energía creo que es como hasta en el medio ambiente, porque hay veces que se siente frío, muy frío. Hay veces que sientes pesado aquí, como si alguien estuviera recargándose. Entonces yo podría interpretar esa energía como esa serie de sentimientos que hay al momento de preparar un cuerpo y de saber que se va ese cuerpo.
Yo podría considerar que esa sería la energía. No te puedo decir que se puede comprobar científicamente porque ¿cómo la compruebas, no? Claro, O ese es sea, el caos. ese es el meollo del asunto. ¿Cómo compruebas esa energía? Pero sí es un sentimiento. Yo también, otra cosa, yo también creo que hay gente que puede ser un poquito más susceptible a ese tipo de movimientos que otras personas. Justamente leía yo entre los múltiples comentarios que me han dejado, muchas gracias, leía yo un comentario que me decía una personita. Oye, ¿y no te lo llevas a tu casa? ¿No te llevas energías a tu casa? ¿O no tienes cosas paranormales en tu casa? Y yo te podría decir que hoy día, por ejemplo, he tenido un día extremadamente loco desde Ajá, muy temprano y hasta este momento y todavía continúa. Y yo llego a mi casa, que es tu casa, y meramente, gracias. no sé, los dientes, un baño y a dormir. Si hay un fantasma o un algo dentro, ay, pues que ahí se Que quede, no porque moleste. yo tengo mucho sueño, que se quede por ahí. O sea, no te podría decir que sí o que no, pero algo que me pasa muy curioso, que ves que todo el mundo habla que a partir de las 3 de la mañana es la hora 3:33. 3:33, ¿no? La hora marcada. Sí. Si por alguna razón yo me levanto a esa hora, o sea, o abro los ojos o tengo que ir al baño o lo que sea, me espero. Aunque esté en mi cama de, ay, 33, 34, 35, córrele. Pero en ese momento no me levanto. Porque no, no sé, nunca, no te puedo decir si hay o no hay un algo ahí, Pero pero no vamos a tentar el destino. exacto. Aparte, como tengo perros y gatitos, entonces de pronto, por ejemplo, mis perros ladran a la nada. Y entonces yo mejor cierro la puerta y ya no ladramos. Y ya, se acabó. O sea, no, trato de no pensar justo en si me llevo o no me llevo alguna energía conmigo, porque imagínate cuántos cuerpos se trabajan, cuántas energías tendría que tener yo conmigo. ¿No te haces limpias, nada de eso? De vez en vez, bueno, ya tiene mucho que no, pero de vez en vez, ¿sabes qué me pasa cuando me duele mucho la cabeza o de manera muy constante? Yo no soy una persona que esté enferma, o sea, raramente me vas a ver enferma del estómago, de lo que sea, raramente. Pero cuando me empieza a doler la cabeza y al día siguiente me duele la cabeza y otra vez me duele la cabeza, es cuando me limpian. Y, por ejemplo, las creencias familiares, debido a nuestro país, me limpian con un huevo, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que lo ponen en un vaso con agua y la gente dice, no, si estás cargado, que no sé qué. Pues yo no sé qué le lean a un vaso con agua con un huevo, pero la gente me dice, no, si estás cargada, pues perfecto, descárgame, ¿no? Este, eso es lo que yo hago, pero no, o sea, no es tanto llevarlo más como a un asunto de una limpia, porque he visto que luego lo hacen como con algunas plantas o hojas o no sé qué, nada de eso, yo no hago nada de eso. Y tampoco soy una persona de rezar constantemente, ¿eh? Tampoco. Entonces, tengo mis dudas con el asunto religioso. Entonces, ya nada más cuando de verdad me siento como muy presionada o algo así, o siento como que me siento como cargada de energía quizás, es cuando puedo ir a la iglesia 5 minutos y listo. Y te vas. Y me voy, no más. Se me abren un montón de preguntas con todo lo que dijiste. Por un lado dijiste que tenías que tuviste un día muy loco hoy. No puedo no preguntar por qué. Es que sabes qué? Que el día de hoy me tocó, mira, desde muy temprano me tocó ir hacia el reclusorio Oriente. Ujú. Después de ahí me tocó trasladarme a Barrientos, pero como están componiendo lo de la calle de Periférico, tardé más de 3 horas en llegar a Barrientos. Entonces, entre el tráfico, el calor, no habíamos comido. Después de Barrientos, evidentemente llegué tarde, me pospusieron la cita. O sea, fue todo un caos. De ahí bajamos, fui a recoger unos órganos porque hago unas prácticas, órganos de puerco, por cierto, pero fui a recoger mis órganos porque mañana hago práctica con mis alumnos. Luego de ahí vengo por acá. Ahorita en un ratito más tengo que dar una clase en línea. Entonces, mi día es Ocupadísimo. ocupado, ocupado 100%, 100%. Y cuando hablábamos de las energías, me aclaraste que hay veces que dos cosas me dijiste que me llaman la atención. Por un lado me decías, bueno, cuando la energía es, no usaste la palabra buena, pero hay como cierta energía que es más cálida, más amena, más simpática. ¿Qué pasa cuando esa energía no es así? Se siente frío. Cuando la energía es pesada, se siente frío. Cuesta un poquito más trabajo moverlo. Nosotros, dentro del trabajo de embalsamamiento, tratamos de no romper la ropa. Ujú. Em, Digo, también hay veces que hay familiares que nos llevan prendas muy complicadas. Por ejemplo, alguna vez tuve un asunto de una personita que le cortaron, le descortaron casi completa
y la familia nos lleva un pants blanco. Entonces, ahí es cuando dices: "Híjole", eh, o sea, yo sé que son sus familiares, pero la condición de ese cuerpo no daba para un pants blanco, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es complicado, la energía es fría, es complicado mover un cuerpo cuando creo que está como yo creo que es cuando no se dan cuenta que se tienen que ir, o cuando la muerte fue muy violenta o fue muy repentina, y entonces esas energías están ahí, y ahí es cuando se siente como más pesado. Y al momento de cambiarlo, te digo, nosotros tratamos de no romper la ropa, pero sí también de pronto hay ropa que nos llevan que es muy complicada, cuando no estira nada, cuando es piel, o sea, hay ropa que sí es como aunque tenemos técnicas para hacerlo, de todas maneras, hay veces que sí hay que hacerle una ranurita o algo, ¿no? Que de todas maneras, como todo queda hacia atrás, pues No evidentemente sé. no se ve nada, ¿no? Entonces, pero sí creo que a veces hay cuerpos que cuesta un poquito más trabajo vestir que otros. Yo te decía, no sé si te comenté la vez pasada, a mí, por ejemplo, no me molesta vestirlos, no me molesta hacer una necropsia ni nada, lo que tengo que hacer para embalsamar. Mi problema está en verlos en la caja. Sí, eso me En dijiste. la caja a mí no me gusta. Entonces, yo puedo colaborar con todo el proceso que hay que hacerles, fantástico, sin problema. Pero ya cuando vamos hay que pasarlo a la caja, yo generalmente me salgo. Me hago la loca por acá y por allá, me voy y me lavo las manos, pierdo el tiempo un minutito, ahí, porque no me gusta verlos en la caja. Y no me gusta porque te digo que los sueño. Entonces, ahí justo es cuando yo creo que esas energías no estaban listas para irse. O a veces sí, pero a lo mejor tienen algo inconcluso, no lo sé. Y esos sueños me decías que no, igual no son sueños desagradables. No, pero en todos me hablan. ¿Y por qué me hablan? No sé, me hablan, me llaman, me llaman. ¿Te acordás cosas que te hayan dicho? Me hablan por mi nombre o me hacen que venga, que venga. Y yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno que soñé en un vagón del metro. Ujú. Y justo cuando se cerraba la puerta del metro, ves que quedan como dos cuadritos, Sí. y entonces la persona estaba atrás de la puerta y me decía, ven. Y entonces, pero yo me acuerdo que yo me espanté y me quedé parada como en la escalera. Y entonces cuando se cierra la puerta, me hizo adiós. Y yo, ni adiós, ni hola, nada. Yo me quedé, en mi sueño me quedé así observando como, ¿qué pasó? Y cuando yo desperté dije, fue un sueño, pero lo soñé, pero lo podía ver exactamente como lo pusimos en la caja, igualito. Entonces, por eso no me gusta verlos en la caja. ¿Y qué otro soñaste que te acuerdes así? He soñado también, por ejemplo, alguna vez estaba yo caminando en la calle y cuando iba a pasar un alto y cuando levanté la mirada estaba enfrente de mí. Y me gritó, Jessica, ven, ven. Y yo me quedé igual. O sea, yo me acuerdo que perfecto vi cómo toda la gente cruzaba y yo me quedé de frente viendo. ¿Y alguna vez te acercaste o quisiste conversar o nunca? No, la única vez que me he acercado es cuando me soñé a mí misma que me mataban. Ese sueño me dio mucho miedo. ¿Cómo fue eso? Me acuerdo perfecto que estábamos afuera de una como tienda, Ujú. una cosa así, y llegaban y nos bañaban. Y yo veía mi cuerpo en el piso bañado. Y entonces yo me acuerdo perfecto que yo me acuerdo en mi sueño que no sé, es que no sé si sea mi alma o no sé qué fue lo que se haya desprendido, pero que yo volteaba y veía mi cuerpo en el piso tirado y o sea, lo primero que yo pensaba era, no, 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 mi familia, me mataron, ¿qué voy a hacer? Estoy muerta. O sea, mi preocupación inicial era la familia, por supuesto, ¿no? Claro. Y después era, no, es que, no, ¿y ahora quién va a hacer esto? Y yo tenía esto pendiente y entonces, o sea, cuando yo me acuerdo cuando desperté, lo primero que hice fue como tocar a ver si no estaba agujerada de algún lado, porque fue como muy Muy real. vívido, ¿no? Muy, ajá. Y luego de ahí hice un par de lecturas sobre ese tipo de cosas y encontré supuestamente que porque se desprende el alma. Entonces yo dije, híjole, mi alma no me encantó, entonces, no me gustó, ese sentimiento no me gustó. ¿Y eso fue después de haber visto a alguien en un cajón o? Muchos, muchos más, sí. Muchos, es que he visto muchos, pero ¿sabes qué? Lo que te digo que a veces no solamente es el hecho de verlos, a veces es la muerte tan violenta que han tenido también, eso tiene mucho que ver. También tiene mucho que ver los familiares hay veces que yo creo que no permiten que la persona trascienda porque, híjole, es un dolor muy fuerte o muy grande el que puede llegar a tener la persona. Yo creo que eso es algo también que no sé, que a veces no contemplamos, ¿no? Nunca lo Los había pensado desde familiares. ese punto de vista. O sea, siempre que hay un espíritu, un alma, un algo, por lo general lo que te piden es que reces por esa alma para que se vaya, que le enciendas unas veladoras, unas velas, que pongas algún elemento según cada creencia.
pero siempre es para liberarlo. Nunca lo vi al revés, ¿no? Como esa falta de liberación es lo que ancla y sostiene. Sí, yo creo que a veces los familiares, em, por ejemplo, ¿te acuerdas que te conté? No sé si fue que te conté a ti que tuvimos un asunto de 2 menores de edad que les disparan aquí. No. Bueno, yo no sé en qué estaba metido los papás, no sé, pero la mamá sale de la casa a la tienda a Ujú. comprar cosas como para el desayuno, y entonces cuando regresa entra a su casa y está el esposo y los 2 menores de edad, pero el esposo tiene el disparo aquí también y los 2 menores también. Te estoy hablando de un menor de 5 y 3 por ahí, más o menos. Entonces, por ejemplo, la señora eran unos llantos tan desgarradores y tan feos, porque digo, en un abrir y cerrar de ojos se le fue a la familia completa, ¿no? Y Digo, de una manera horrible. horrible, sí. Ellos tendrán sus circunstancias, no sé, pero creo que justo ese tipo de cosas son las que generan que las energías se queden estancadas. Entre que la manera en la que, bueno, nosotros lo trabajamos y fue muy extraño porque pues son 2 menores de edad, generalmente, digo, tampoco te voy a decir que todos, pero a veces ponemos música o algo, pues estás trabajando. Para nosotros ya es, esto es el pan nuestro de cada día y pues Claro. pones tu música y vamos a trabajar, ¿no? Ese día les puse música para niños, pero al final creo que las energías se quedan ahí y no trascienden porque a veces los familiares tampoco lo permiten. Y digo, yo no sé, puedo entender el dolor de la señora, pero si no los permites avanzar y los mantienes aquí, pero tampoco están aquí porque en realidad supongo que no todos los pueden ver, entonces, ¿qué pasa con esas energías? O con esa gente, ¿qué pasa que está ahí divagando por acá y por allá? ¿Y qué te pasó cuando tuviste que trabajar a dos niños así, al padre? Porque debe haber sido... o vos podés exteriorizar, salir de esa situación. El papá no me causa nada porque trabajo muchos adultos. Claro. Y más hombres, ¿eh? Más hombres. Muchos que están en asuntos de delincuencia organizada y todo eso, ¿no? En cuanto a los menores, es que no me da miedo el cuerpo del menor porque ya lo tengo en la plancha. A mí lo que me causa mucho problema es quién tiene el valor de levantar una en contra de un niño. Es un niño, ¿qué te puede hacer un niño que no sabe ni qué pasó? Yo te puedo decir que esos serían como de los asuntos que se me han quedado como más marcados que de los que he trabajado, pero por el tipo de violencia en el que se desenvuelven. Aún así, tratamos de no, bueno, yo trato de no pensarlos ni toda la vida, ni todo el día. O sea, porque te digo, de pronto vemos cosas muy violentas. Entonces, si te lo llevas a tu cabeza, en tu cabeza todo el día es tú solito te estás torturando y pensando, ¿no? Y No, en ni algo que hablar. aparte tampoco puedes poner solución, porque al final del día siempre hay un asunto, siempre llega otro, y entonces pues ya vas dejando de lado todos los que vas trabajando, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace poco hicimos una persona que dio la vuelta en un puente y pues le fallaron los frenos y así como dio la vuelta, vámonos. No alcanzó a dar la vuelta bien y se fue pues no al vacío, pero sí cayó de un puente hacia abajo, fácil cayó como unos 15, 20 metros más o menos. Y y por ejemplo, en ese tipo de situaciones es lo que te decía yo, son las muertes inesperadas. Seguramente no lo esperaban, no lo calculaban ni nada, ni los familiares, No, nada. nadie. Entonces, ese tipo de muertes son en las que yo creo que es cuando las energías se quedan estancadas, porque están como intentando, yo lo relaciono, por ejemplo, a mi sueño, y yo digo, claro, estás intentando pensar y concebir, acabo de morir. ¿Qué está pasando? Pero lo que te decía yo al principio, ¿a dónde va esa energía? ¿En dónde quedan? ¿Qué somos después de morir? No sé, no sabría contestar qué Es muy somos. difícil contestar más, a veces más allá de todas estas terapias. De hecho, hay un capítulo con una terapeuta de terapias de vidas pasadas, donde hay gente que sí recuerda, es, qué sé yo, por ahí es una lógica un poco humana, pero si tenemos tantas reencarnaciones, ¿por qué no recordamos todo? Exacto. Bueno, yo he escuchado de eso de las reencarnaciones que debes de preguntarle a un niño.
¿no? Sí. Y que si el niño, o sea, que el niño te puede contestar si se acuerda de sus vidas pasadas o no. Sin embargo, pues acá ya están muertos, entonces no es como que tú le puedas preguntar si reencarnó, si hay vidas pasadas o no las hay. Estábamos el otro día, apenas poquito, te tendrá como 2, 3 semanas, nosotros allí donde trabajamos aflojamos los focos porque para que no se vea, aunque tenemos película en el espejo, le aflojamos focos para que no se dé la luz de afuera hacia adentro, no se Ujú. vea. Entonces estaba yo platicando con una colega que se llama Nayeli y teníamos los focos, el foco estaba flojo, ¿eh? Y entonces estábamos en el chisme, no, que tú, que no sé qué, y de pronto, ¡pum!, se prende la luz. Y las dos volteamos, vimos el foco y continuamos platicando, no, que sí, que no sé qué. Minutitos después sale una chica de la otra habitación donde estaban trabajando el cuerpo, sale y se para en medio y dice, ¿y ahora por qué prendieron la luz? Y nosotras, no, pues no la prendimos. Sí la prendieron, pero nosotras no la prendimos. Cuando ella agarró el foco, o sea, apenas lo hizo así tantito y dijo, pero está flojo. Y nosotros, ajá, precisamente. Y entonces dijo, qué extraño. Y mejor lo acabó de desenchufar, o sea, lo quitó completamente, ¿no? Y nosotros no tocamos el tema Tema. para nada. O sea, es algo que no podía pasar porque el foco estaba flojo. Sin embargo, te digo, tratamos de no pensarlo porque si no después es como, es ¿Y que ahora ¿quién qué lo aflojó? hacemos? ¿Y ahora a dónde nos vamos ahora? Porque en un cuarto están trabajando el cuerpo y en el otro estábamos sentadas en una sala. Entonces, ese tipo de cosas tratamos de no pensarlas. ¿Y qué tipo de cuerpo era? Era muy violenta, justamente. Era violenta. Era una persona que le habían enviado, Ujú. así mero. Pero no lo conversamos. Igual de pronto estamos sentados ahí y te digo, como se ve en vidrio, la vez pasada, justo estaba mi colega ahí, estábamos ahí sentadas y se vio que alguien se asomó de afuera hacia adentro. O sea, como que así se asomaron. Y entonces en el reflejo se vio perfecto y nosotros nos quedamos así. Y continuamos nuestra plática. No, que sí. Alguien, no sé quién fue, que abrió la puerta para ver si había alguien afuera y no había nadie. Y nosotros continuamos nuestra plática como, no, pues sí, quién sabe, vamos a seguir O sea, platicando. ustedes fingen demencia todo el tiempo. Claro, prefiero mi locura. Claro, prefiero mi locura que cuestionarnos qué pasó. Y así yo, mira, yo a veces me duermo ahí, Sí. a veces, trato de no. Yo prefiero irme a dormir a mi coche, porque una de las veces que estaba yo ahí dormida, te lo juro que en el oído me dijeron, Jessica. Y a mí eso generó que me despertara así. Y cuando yo abrí los ojos, pues todos estaban acomodados, los que estábamos ahí, estaban todos acomodados, todos dormidos. Entonces, ese tipo de cosas no me gustan. Así que yo generalmente trato de levantarme y me voy a mi coche y me acuesto en mi coche sin problema. Pero a veces hace mucho frío. Entonces preferimos quedarnos adentro o a veces estamos en el chisme y ahí de pronto te acomodas y te duermes. Pero yo prefiero no. ¿Siempre se trabaja de noche estas cosas? No, durante todo el día. Ajá. Durante todo el día. Pero fíjate que durante el día es diferente. No se siente. No sé, es que durante el día, te digo, durante el día pones música, aparte, durante el día si tú escuchas un ruido, lo puedes pegar a todo, a todo. Por ejemplo, acá donde estamos, enfrente hay como una fábrica, empresa, no sé qué sea, como de materiales de construcción. Al lado hay como una ferretería o no sé qué, como un local de ferretería, una cosa así. Al otro lado tenemos un edificio de vivienda. Entonces, por ejemplo, en la tarde escuchas música, puedes escuchar golpes, esto, y nosotros lo asumimos a los ruidos normales Sí. de la calle, del día. Escuchas claxon, sirenas, no sé, todo. Entonces, en el día creo que es como menos pesado que cuando los trabajas en la madrugada, especialmente cuando los cuerpos llegan a las 3 de la mañana. Lo que Porque, hablábamos de las exacto, 3:33. porque a las 3 de la mañana empieza a trabajar un cuerpo y pues entonces al final, digo, no sé si se abre un portal o no, lo que sea, pero y casi siempre llegan en la madrugada. Entre las 2 y 4 de la mañana es cuando llegan los cuerpos, casi siempre, en la madrugada. Pero durante el día se trabajan, pero yo creo que te digo, es Es diferente. más tranquilo. Pues sí, es más tranquilo porque aparte pones tu música, estás en tu rollo, ves la luz del día y en la noche pues ves la oscuridad y a ti mismo, entonces, y aparte ya en la noche, por ejemplo, si escuchas un ruido, o sea,
Del lado de la tlapalería no hay nadie porque ya salieron de trabajar. En la empresa de enfrente solamente está el velador, que luego de pronto ahí está paradito ahí como soldado a la mitad y ya de pronto yo creo que se va a dormir, no sé. Y del lado de la vivienda, pues posiblemente podría escucharse algún ruido, pero no todo tipo de ruidos. Entonces, si lo escuchamos a lo mejor de este lado, dices tú, bueno, algún departamento, pero ¿y si lo escucho de este lado? No, hombre, ahí ya no tendría que haber nadie. Entonces, eso es lo que yo creo que genera que en la noche sea un poquito más complejo trabajar estos casos. Y en la fiesta de Día de Muertos dicen que regresan. ¿Te tocó trabajar esas noches? Hemos trabajado todas las noches, días de muertos, navidades, años nuevos, todas las noches. ¿Y te ha pasado algo Em, distinto? en los días de muertos, pues es que se trabajan los cadáveres normal, los que llegan normal. Más bien yo creo que los días más trágicos para trabajar un cuerpo son los días 1 de enero, porque vas empezando el año. Este, mm, pues no sé, yo creo que son como las fechas más complicadas. Es que en Día de Muertos, yo creo que ahí el detalle es cerca de los panteones. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, por ahí por Tacuba, hay una funeraria que está dentro de un panteón. Ujú. Y entonces, a mí me ha tocado estar ahí haciendo servicios 2, 3 de la mañana y yo soy bien coyona, la verdad. Yo salgo de ahí y no volteo hacia acá Corriendo. porque es puro panteón. Pero, o sea, se da cuenta que está la funeraria esta y entonces todo esto de acá es panteón y aquí está el estacionamiento de los coches. Y entonces acá sales para salir ya del panteón, ¿no? Durante el día, esto tiene una entrada donde estamos nosotros y tiene una entrada del otro lado del panteón. Yo durante el día podría caminar por las tumbas y buscar la entrada del otro lado, que nunca lo he hecho, pero podría. Pero en la noche, no, hombre, yo salgo, te lo juro, salgo de la funeraria como caballo, así, derechito mi coche, no quiero ni voltear al panteón, porque en esa oscuridad tan grande se escuchan ruidos. Y a mí me da mucho miedo eso. Entonces, yo de verdad, cuando me toca ese lugar, salgo así como de no veo, no veo, no veo, a subirme a mi coche. Y lo primero que hago subiendo al coche, prender las luces para que apunten hacia el panteón. Pero trato de no voltear para allá, porque a mí me da mucho miedo. Se escuchan muchos ruidos, muchos ruidos. Sí, los panteones son de noche. A mí me ha tocado muchas veces estar en panteones de noche, toda la noche grabando. Creo que la vez que más me impresionó fue en el Panteón de Guanajuato, el que está al lado de las momias, Ujú. que para la fiesta de Día de Muertos, hará 3, 4 años atrás, pasamos toda la noche ahí grabando a las momias y todo lo que pasaba. Pero después he estado en otros panteones más pequeños, más grandes, por ahí escondidos grabando, llevando gente a ver qué pasaba. Yo no sé si se escuchan cosas, si los sentidos se agudizan y escuchas cosas que son mucho más lejos, si es sugestión, pero no dejas de escuchar cosas todo el tiempo. Exacto. Yo, ¿sabes qué es lo que pensé? Ratas. Yo cuando se escuché como ruidos dije, son las ratas. Y luego, o sea, no sé, yo pensé, dije, a lo mejor mueven las flores, o no sé, pero yo trato de no pensar en esas cosas porque a mí se me da mucho miedo. Me dedico, pues luego me preguntan justo, ¿cómo te puedes dedicar a eso si te da miedo? No lo No sé, sé. no lo sé, pero las cosas paranormales trato de no pensarlas porque me dan miedo. ¿Y te tocó algún cuerpo que no hayas querido tocarlo o tratarlo? Sí, sí me ha tocado. Me tocó alguna vez uno que venía del reclusorio, que estaba como, el aspecto era como feo. No, no, sin agraviar al público, pero es alguna persona con aspecto feo y de esas personas que yo creo que si en vida te hubiera visto, no, hombre, te da miedo con la pura mirada. Entonces, no lo quise tocar, no lo quise trabajar. Me hice guaje para no evitar trabajarlo y tocarlo porque me dio como frío. Es que no sé, no te podría decir si es como miedo, pero me sentí frío y no lo quise trabajar. También te he de decir que hay veces que no estoy de ánimo para trabajar cuerpos. Cuando no me siento de ánimo, puedo estar en el lugar, pero cuando llega el cuerpo no me acerco a trabajar. A lo mucho me acerco a ver
de que murió, qué le pasó y me regreso. Y ahí es cuando no me siento de ánimo, no sé, a lo mejor estoy baja de energía o se están robando mi energía, algo sucede que no me siento con ganas de pararme a trabajar el cuerpo. ¿Y por qué hace tanto frío con la muerte? Yo creo que en general es porque nuestro cuerpo humano es cálido a partir de la irrigación sanguínea. Ujú. Cuando hablamos de personas que ya no están vivas, evidentemente esa irrigación sanguínea se detiene. Entonces ya no emiten calor el cuerpo mismo. Ahora, las planchas que utilizamos son planchas de acero inoxidable, son frías. En el lugar tampoco es como que digas, híjole, tengo adentro, no sé, una tele, una estufa, nada. O sea, literal está pues vacío. Pero a ver, qué sé yo. Olvídate de la parte de los refrigeradores, pero yo pienso en una carnicería, por ejemplo, donde más o menos están esos elementos y no hace el mismo frío. Puede hacer frío de Claro. refrigerador, pero cuando está la muerte hay un frío extraño, ¿no? Sí, se siente frío, creo que un poquito de frío de más. Frío de más. Supongo que es la muerte recogiendo lo que le toca, a lo que viene. Sí me ha pasado que se siente frío de más. Pero pues es que lo tratamos de no pensarlo de esa manera, ¿sabes? Más bien de dejarlo como un poco más al frío es la hora, es la noche, lo que sea, para no pensarlo tanto de esa manera. Pero sí los lugares se ponen fríos, los cadáveres ya vienen fríos. También esa es una consideración importante. Un cuerpo siempre va a estar frío en cuanto muere, más o menos 1 hora por grado va bajando, entonces casi siempre lo tocas y ya está frío. Y yo creo que eso podría ser, por ejemplo, un asunto que los familiares evidentemente no ven. Ustedes cuando lo ven, ya lo ven en la caja, ya lo ven arreglado, ya lo ven, no sé, maquillado, listo, bonito, pero trabajarlo es otra historia. Trabajarlo es justo ese frío, esa sensación de pérdida. Yo te decía, yo generalmente les hablo, ¿no? ¿Qué te pasó? Mira cómo te dejaron, dónde estabas, qué estabas haciendo. A ver, estamos a trabajarte de volada. O sea, trato de hablarles de esa manera, ¿no? Pero la realidad es que el frío que se siente, yo creo que es la muerte recogiendo lo que viene a clamar un alma más. Esas almas. Así mero. Wow, no lo había pensado así. Yo siempre lo había pensado hacia el lado de... Hay muchos parapsicólogos que hablan que en realidad estas energías consumen energía. Nuestra energía. Toda la energía del ambiente. Sí podría ser. Pero en realidad lo de la muerte, lo de la parca buscando también es... Lo que te decía yo con el foco. ¿Cómo explicas tú que ese foco se haya prendido? Estaba flojo. No había manera de que se pudiera prender. Yo, lo que te decía, las energías. No te lo puedo explicar científicamente, pero claro que hay una energía que fue lo que generó que le ese diera foco se energía encienda. a ese foco. ¿Y te había pasado alguna vez algo así? Que nos apagaran la luz. Al contrario, que nos apagaran la luz. Justo también ahí mismo les pasó hace poquito igual que les apagaron la luz. Pero tratamos de no pensarlo. Solo te la apagan y es como de, ok, me la apagaron, bueno, fantástico, vámonos. Ya, no quiere que estemos aquí. No quiere que estemos aquí. Y se van. Nos salimos, sí, claro. Tantito, despejamos. ¿Y qué hacen después? Vuelven. Pues sí, hay que regresar. Pero ya supongo que dejamos que fluyera lo que tenga que fluir ahí. Piden permiso. No. ¿No? No. Fíjate que a mí se me hace muy curioso eso de pedir permiso, porque, por ejemplo, me ha tocado cadáveres o gente que dice, en esto que he trabajado muchos años, he tenido de todo tipo de compañeros, ¿no? Por ejemplo, tenía uno que llegabas y haz de cuenta que una vez entré y ponía arriba del lavabo así una hilera tremenda, como de unos 20 o 30 santos. Entonces yo me acuerdo perfecto que entré y yo me le quedé viendo y yo dije, híjole, ¿llegué a la iglesia o qué pasó? Y me dijo, no, amiga, son los santos.
Y le dije, o sea, sí, pero ¿para qué pones tantos? Ah, pues porque como cada vez que se muere uno, si no tiene familiar o algo, que algún santo se lo lleve. Y me decía, ¿no? Está el santo de los protegidos, el santo de no sé quién, el santo. Y bueno, él traía ahí su cadena de santos, ¿no? Fantástico. Y, por ejemplo, me tocó alguno que una vez me decía, que ya de contar esto, que una vez yo llegué ahí y estaba el refrigerador y había un montoncito de monedas ahí. Sí, eso me lo Y yo es que contaste. te dije, ¿no? ¿Cuánta gente dejé de este lado? Porque quién sabe. Entonces, aquí vas a encontrar mucha gente con muchas costumbres distintas. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, la gente que es adoradora de la Santa Muerte, Ujú. sí les piden permiso a los cuerpos para trabajarlos. Yo en lo personal no les pido permiso porque yo creo que el hecho de pedirles permiso es como si le estuviera pidiendo permiso realmente a un ente mayor para que me deje trabajar un muerto. Y yo no creo en un ente mayor. Claro, ok. Entonces, por eso yo no pido permiso. Yo siempre les digo nada más, sí que tu energía transmute bien, pero pedir permiso para trabajarlo, Es mi trabajo. no. Es mi trabajo, claro, claro, claro. ¿Cuál es la muerte más extraña o más inexplicable que te haya tocado ver? Ah, bueno, pues extrañas me han tocado muchas. Me ha tocado gente que se ha muerto con un gajo de naranja en la garganta. Un gajo de naranja que es un gajo de naranja. Una tontería. Una tontería. Por ejemplo, me tocó un niño, un menor también, que cuando le abrimos aquí en la parte de la tráquea, o sea, ciertamente las plastilinas Play-Doh dicen no tóxica, pero tampoco dice tráguese. Entonces yo creo que no se dieron cuenta que el niño traía como 30, 40 pelotitas de plastilina. Eso es como muy extraño. Las consideraciones de la gente que muere en el mar. Es algo inexplicable, pero son cadáveres hermosos, porque la parte que te toca hacia arriba está quemada por el sol, pero la parte que te toca hacia abajo, que está en el agua, está como, ¿ves cómo se te pone la piel de viejito cuando mucho tiempo en el agua? Sí. En la piel se ve así, pero como desprendida y se ve como picada por la sal y en algunos pedacitos muy pequeños mordidas por los peces. Entonces es un cadáver con no sé, unas consideraciones hermosas porque a mí me gusta, Sí, pero sí, sí, claro. son consideraciones preciosas, porque aparte de todo es muy complicado darles una... Primero, la causa de muerte cuesta mucho trabajo porque al abrir la boca evidentemente va entrando agua de mar, pero esa misma agua de mar va picando los órganos blandos. Entonces no es tan fácil dar una causa de muerte a partir de la parte interna del cuerpo, ¿no? Esa es una. Y dos, las consideraciones externas a veces tampoco te permiten poner un cronotanato diagnóstico, que quiere decir cronotiempo, tanato muerte, y diagnóstico es diagnosticar el tiempo de la muerte. Entonces, a veces tampoco te lo permiten. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé, los pescadores, me tocó en Acapulco, que tú decías, bueno, el pescador lo dejan a las 10 de la mañana, en el punto donde los dejan ahí, ves que bajan como a sacar ostiones y Sí. almejas, todo ese rollo. Entonces, ahí los dejaron a las 10 de la mañana. El cuerpo lo encontraron al día siguiente, como a las 3 de la tarde. O sea, yo sé que en ese lapso de tiempo son más de 24 horas. En algún punto de todo eso, evidentemente tuvo que morir. El problema es cómo saber a qué hora o una hora aproximada, no la puedo tener. Y dos, tampoco podría tener la causa exacta, no siempre. Pero sí seguramente tuvo que haber muerto antes de las 6 de la tarde, porque las señoras de ahí nos decían que ellos entran a las 10 de la mañana y más o menos salen entre las 2 y las 5 o 6 de la tarde. Entonces, seguramente falleció antes de las 2 de la tarde. Por eso ya no salió o ya no fue a la orilla. Entonces, ese tipo de cuerpos son una cosa preciosa porque no sabes ni por dónde empezar para poder dar una hora de muerte, para poder saber la causa de la muerte. Y son cuerpos que tienen consideraciones distintas, por ejemplo, a lo que veríamos aquí en la ciudad, porque pues aquí no hay mar. Claro. Entonces son cuerpos que tendrían esas consideraciones distintas. Esas serían como de las muertes más atípicas que he visto. Y una que se me hizo muy cruel y que también dije, por amor a un Dios, una persona que le quitaron toda la piel. Toda la piel. Esa es ¿En una un muerte fea. ritual? No lo sé. No sé. A mí cuando me llegó el cuerpo era una fémina y solo no tenía toda la piel del cuerpo. Y ese tipo de muertes no son comunes.
em, es una muerte yo creo que violenta, muy violenta, y porque también nosotros a partir de ciertas características orgánicas en el cuerpo podemos saber cuando hicieron los cortes antemortem o postmortem. Y en el caso de ella fueron antemortem, O sea, fue una tortura terrible. seguramente sí. Ese tipo de muertes son muertes nada comunes, y pues que yo he visto una vez en mi vida, dos quizás. ¿Y la piel se la llevaron o apareció? Nosotros no la teníamos, nunca, nunca la tuvimos. ¿Y pudieron reconocerla? A la persona, sí, pues ¿Cómo? la reconocieron por sangre, por genética, Ah, pero no te podría decir de la piel, para qué la ocuparon, quién la ocupó, quién se la quitó, quién sabe. Eso sí, no sé. A mí yo nada más trabajé el cuerpo. Pero esas son muertes extrañas y fuertes aparte, que no son nada comunes en ningún lado. ¿y algo más hacia lo paranormal, algo que no hayas logrado entender por qué murió o personas? Después te hago la siguiente pregunta. Es que la parte paranormal, te digo, yo trato de no pensar cuando me hacen cosas. O sea, sí puedo decir que me las hacen. Por ejemplo, alguna vez estaba yo sentada y sentí como me hicieron en la cabeza como así. Y no me podían haber hecho así porque atrás de mí había una pared. Entonces, o sea, solo sentí como me hicieron como así y yo dije, ok, me levanto y me salgo. O sea, no lo pienso porque me da miedo. Entonces Claro. trato de no pensar, No, pero yo en solo, el sentido no de cosas que se hayan ocurrido, que hayas dicho, a ver, a mí me ha pasado de investigar casos, no sé, de exorcismos en donde los cuerpos hacían cosas imposibles. De hecho, hay varias investigaciones y hasta que algunas se han plasmado en películas de muertes por exorcismos que de golpe giraba la cabeza y se de cabeza girada. O elementos que digas, esto no parece normal a un ser humano. solamente, yo creo que más asuntos como de tortura, pero Ujú. nosotros justo lo calificamos siempre como tortura. Sí. No necesariamente. Por ejemplo, hubo una personita que le pusieron como una tabla en la cabeza y le dejaban caer ladrillos. Entonces, ese tipo de muerte no es común. No sé si era parte de un ritual, de un juego, no lo sé. Pero es más, te podría decir, la cabeza por fuera no se le veían los golpes, sino todo estaba por dentro, todo. Y empezó a sangrar por las orejas, por la nariz, porque todo el golpe estaba haciendo por dentro, por fuera no, pues estaba la tabla. Entonces, no sé, ese tipo de cuerpos son muertes inexplicables, violentas Y y terrible. terribles, sí, claro, Pero ahí es donde claro. no explicas es la naturaleza humana. Ni la pienso porque es algo, no, es que el ser humano también de pronto somos nuestros peores depredadores, yo creo, nosotros mismos. En esta parte te podría decir que el ser humano, sí me pregunto, por supuesto, más bien, en dónde está la humanidad, en dónde está el ser humano en todo lo que hacen de pronto. ¿Sacrificios humanos te tocó ver? No me ha tocado, o sea, no sé si son de sacrificios humanos, pero sí me ha tocado algunos cuerpos que consideramos que vienen de algún tipo de ritual. Y eso, por ejemplo, porque alguna vez nos tocó que le dibujaron aquí como el pentagrama, ¿se llama? El Sí. pentagrama con alas. Me ha tocado una que, según me explicó una persona que se dedica a la santería, que le estaban haciendo santo. Digo, yo no sé de esa religión, pero traía muchas cortadas como en forma de cruz por todo el cuerpo. ¿Y eso la deshizo o Entonces, murió de otra sí, cosa? Ah, sí, ahí, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que en uno de los cortes que le hicieron fue muy profundo y se llevaron una arteria. Y eso fue lo que generó que se, ¿no? Pero ujú. vamos, yo no sé si en realidad son para. Me explicaba, te digo, esta persona que eran como de asuntos de santería y que era para recibir santo. No lo sé, pero son asuntos que sí seguramente vienen como de algún ritual o alguna cosa extraña. Había un debate hace algunos años en torno a los sacrificios humanos, que hubo un grupo de antropólogos aquí en México que decía que todo el relato de cómo los sacerdotes mexicas
el corazón del cuerpo, que era imposible hacerlo. No, sí es muy posible. Esa era la pregunta. Sí es muy posible. Es que, ¿sabes qué? Esta parte de aquí, más o menos, a la altura de aquí, de las tetillas y los pezones, todo esto de aquí es cartílago. Si tú más o menos tocas tus laterales, se siente fuerte y duro porque es hueso de los arcos costales, pero Ujú. la parte central es cartílago. Si no, imagínate, cuando hacen el RCP, si fuera hueso, pues nos perforan y te matan. Entonces, yo creo que sí se puede. Si tú haces es más, esta parte de aquí la puedes cortar con bisturí, si tú quieres, con un bisturí, porque somos cartílago como las costillitas barbecue que la gente se come, igualito. Entonces, aquí yo creo que sí se podría hacer ese corte y el corazón, sin duda, claro que se podría. ¿Y te encontraste con una persona sin corazón? No, nos hemos encontrado personas sin lo normal, a lo mejor yo creo que es normal, sin vaso, sin matriz, medio hígado, cosas así, pero de corazón, o sea, te falta de corazón. Es que aquí, no sé si te enteraste, hubo un tiempo en que la delincuencia organizada hacía ese tipo de cosas, pero no necesariamente como un ritual satánico o algo así, ¿no? Sino como un asunto de jerarquías. Mientras más violenta fuera la muerte que generaban, mayor jerarquía tenían dentro de su grupo delictivo. Entonces ahí es donde hacían ese tipo de cosas. También por ahí hubo un tiempo que les agarró por embarrar como cebo en los genitales y poner a los perros a que les mueran los genitales. Y obviamente es una muerte dolorosa porque se llevan arterias, las arterias ilíacas y todo. Entonces sí, yo creo que más bien, más que asuntos de rituales, eran De crueldad. asuntos de crueldad violentos, muy violentos. Y todo el tema ese de, no sé si son leyendas o no leyendas, de los tráficos de órganos y que los cuerpos aparecen sin órganos. Sí, es verdadero. Sí ha habido cuerpos que aparecen sin ojos, ¿Y te ha tocado especialmente verlos? menores de edad. No, 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 no. A mí me han tocado, te digo, solo sin algunas cosas, pero lo normal. Lo que nos piden mucho, en algún momento también se les dio por pedir mucho feto, muchos los fetos. No sé para qué tipo de rituales, no sé por qué la gente los busque, pero de pronto buscan mucho los fetos. Y nosotros tenemos la obligación de poner el feto dentro de la fémina. Y se va con todo y la fémina. Si es que ambos están muertos. Sí, 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 estaba Se van. embarazada, Sí, digamos. claro, claro. Se van los dos. Eso sí me ha tocado mucho. A mí me han preguntado, oye, ¿cómo cuánto cuesta? No, pues quién sabe, yo ni idea. Oye, no, ¿y nos puedes conseguir uno? No. ¿No los venden? No. No, 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 eso yo no me meto en nada de eso. Yo creo que eso es algo extremadamente delicado. Y no sabes para qué lo quieren, aparte No, es... mejor ni preguntar. Sí, no, 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 te digo yo, no pregunto justo, no pregunto, no me meto, pero no, pero son como de las cositas que más han solicitado siempre, sin duda. Buscando responder preguntas del público, yo creo que el caso que más le impresionó o nos impresionó a todos fue cuando contaste el caso de este chico que tuvo el accidente con la moto, que estuvo vivo, pues no le podían quitar el casco y quedó parado. Y mucha gente preguntaba, ¿y por qué no lo ayudaban o cómo fue ese tiempo? No se le podía ayudar porque se le fractura en la parte de aquí de las cervicales 3 y 4. Ahí estaba la fractura. Entonces, básicamente la cabeza estaba así, pero porque estaba recargada sobre el soporte del casco mismo. Claro. En cuanto tú movieras el casco, ya estaba la fractura del cráneo. Se iba a morir, sin duda. O sea, no era una falta de no querer ayudarlo. No, me imagino, pero como era una de las preguntas que más vi en todas las redes, por eso quería Sí, no, 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 preguntártelo. no era falta de no querer ayudarlo, es que ya no tenía ayuda. Ya no había posibilidad de ayudar. A veces pareciera que no, pero sí hay cadáveres o cuerpos que llegan a tener alguna condición en específica. Por ejemplo, hace poco tuvimos un asunto de una personita que al momento que cae, le tuvo fractura craneoencefálica y un poco de exposición de tejido encefálico, que es el cerebro. Sí. Pero la personita estaba viva. Todavía se la llevan viva en una ambulancia, viva. Y ya llegando casi al hospital, muere. Evidentemente iba a morir, pero
Mientras llegan los paramédicos, tienen que auxiliar porque está viva o vivo. El problema ya era al momento que la movieran. También, por ejemplo, me tocó una persona por compresión, se quedó atorado entre dos camiones. Estaba pasando en su bicicleta y entonces el camión estaba uno parado y el otro se hace para atrás y no, hombre, lo estampó. Y entonces no movieron el camión y el señor estaba vivo, pero vivo, te digo, vivo de aquí para arriba. Y él estaba agarrado del camión así y del otro camión así. Y entonces, cuando el señor del camión llamaron a la patrulla y todo, cuando nosotros llegamos, ya estaba muerto, pero sí, si tú te agachabas al camión, te dabas cuenta que o sea, la bicicleta estaba en el piso y todo esto de aquí ya estaba tirado, todo regado. Entonces el señor del camión nos dijo, no, es que estaba vivo. Claro, estaba vivo porque se hizo presión aquí y el corazón estaba latiendo y el cerebro evidentemente pues estaba en conexión. Estaba vivo por eso, pero el señor, un mínimo movimiento o que empezara a correr la sangre hacia abajo y evidentemente iba a morir. Entonces, ese fue, no para nosotros, ese fue un shock para el señor del tráiler, tremendo, porque él decía, es que estaba vivo. Pues sí, pero ya no era una condición en la que tú supieras que iba a quedar vivo. Por ahí tengo, por ejemplo, que siempre les muestro a mis alumnos de la gente que le encanta manejar sin casco las motos. Tengo, por ejemplo, una de un chico que estampó toda la cara en el pavimento. Y entonces, de hecho, la foto todavía está en el hospital vivo. Y entonces, pero tú ves la foto y pobrecito, no tenía ojos, no tenía boca, no tenía nariz, las orejas estaba una ya caída, la otra bien. Entonces, evidentemente puede estar vivo porque no tocó la base del cráneo como tal. Claro. Y entonces estaba vivo. Pero imagínate tú realmente, y aparte la adrenalina seguramente la tenía al 100 por todo, ¿no? Pero ahora imagínate tú cada vez que entraba un enfermero o un médico, la cara de susto porque realmente no tenía cara. Y entonces el chico entró en paro cardíaco y ya no lo pudieron sacar del paro cardíaco. Y eso fue seguramente a partir de que le baja la adrenalina y entonces es cuando realmente el cuerpo reacciona y pues ya estaba. Es igual, ya estaba más para allá que para acá porque pues ya estaba totalmente desangrado y sin cara y apenas estaban poniéndole las sondas para ver cómo iban a hacer que respirara mejor porque no tenía nariz, no tenía nada. Entonces ese tipo de casos son muy complicados. Yo sé que a lo mejor la gente de pronto dice, no, es que se les puede ayudar. No, no siempre, no siempre. No, a veces el ayudar es acompañar en ese último momento, me imagino. Exactamente. En el caso de este jovencito, por ejemplo, es que era una impotencia muy grande porque aparte no tenía boca. O sea, no podía hablar, no podía decir ni cómo se llama, nada. Entonces te digo, o sea, a lo mejor estaba sentado en el hospital, en la urgencia, y al final del día estaban esperando que le bajara la adrenalina meramente para Que se muera. que se muera. Sí, 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 sin duda. Y no te digo, no es falta ni de empatía, ni de por qué no le quieren ayudar, al contrario, es que por alguna reacción del cuerpo sigue vivo, pero el destino es el mismo, sin duda. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Híjole, la vida es la gozadera que nos damos todos los días. Yo creo que la vida se vive profundamente, intensamente y hermosamente. La muerte, mm, a mí no me da miedo la muerte, me da miedo cómo podría morir. Y sin duda, algo que me podría causar un problema es si yo me muero, la familia, los amigos, la gente. Porque yo creo que cuando una persona muere, no le lloras al muerto, lloras la ausencia que causa dentro de ti ese muerto. Yo creo eso. Porque el muerto, o sea, no es el muerto, es cómo me veo yo ahora sin esa persona, cómo está mi entorno sin esta persona. No necesariamente le lloras al muerto. ¿Te animarías a hablar con un sensitivo, con alguien que hable con los muertos? ¿Y que complete de alguna manera lo que haces de tu ¡Ah, qué trabajo? miedo! Depende, porque capaz que sí traigo muchos muertos caminando conmigo y yo ni en cuenta. No lo sé, no lo sabría. Posiblemente sí. Sería muy interesante porque no sabría si traigo a mucha gente conmigo o no. Si cerrás los ojos, ¿sentís algo alrededor tuyo? No, nada, nunca.
Cansancio. Cansancio por ahora. No, 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 nunca, no, es que te digo que más bien yo creo que justamente mentalmente bloqueamos, yo bloqueo todo eso. Yo, a menos de que un cadáver te digo, sienta como frío, ni lo toco, no lo trabajo. Pero Y de generalmente, eso tenés la libertad de hacerlo. Si vos no querés claro, tengo tocarlo, un equipo de trabajo fantástico siempre conmigo, entonces, ya me conocen. Cuando me hago, doy la vuelta y me hago guaje, ya saben que que no te insistan. no me incito a tocarlo, no, nada, nada. Por algo, por algo. Pero sí, nunca lo he considerado, ¿eh? Nunca lo. Te digo que alguna vez entraron un grupo de enfermeras, que llevé a una práctica, y entraron todas con una hojita aquí, creo que era de ruda, de romero, De no Romero. sé, eso, pero todas, todas, ¿no? Entonces yo cuando las vi pasar a todas así enfrente de mí, yo dije, ahora estas que traen, parecían los laureles de los Césars, y yo, ¿ahora qué? Y entonces ya cuando me tocó la última chica, le dije, oye, ven, 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 ¿por qué traen todas eso en la cabeza? Para no llevarnos al muerto. Está bien porque cada quien sus creencias, pero a mí se me hizo algo muy impactante, dado que siendo enfermeras son personas de ciencia, son personas que van a salvar la vida y son personas que creen en la ciencia. Imagínate si yo estuviera en un hospital en el que diario van a morir muchas personas y tuviera que cargar mis hojitas aquí diario, no hombre. ¿Sabés que yo tengo un amigo, Alejandro Parra, psicólogo argentino, experto en temas paranormales, experto, y tiene un libro escrito sobre las experiencias paranormales de las enfermeras con la muerte? Sí, Sí. no lo he visto, pero podría leerlo. Pero al final del día, pero no sé, a mí, yo a lo que voy es, son mujeres de ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué tendrían que creer necesariamente en asuntos Y paranormales? yo te diría que porque la ciencia no puede explicarlos, entonces no hay forma de descartarlos tampoco. Que ese es un error muy normal de la gente. La gente hoy toma la ciencia como si fuese una verdad revelada de fe. Y la ciencia es todo lo opuesto, es descartar errores. Claro, Entonces, cuando no puede descartar un error, la ciencia no niega que no existe eso. Dice no lo puedo investigar. Esto no entra dentro del método científico. Pero eso no significa que no que no exista. exista, claro, Solo significa que la ciencia no tiene cómo investigarlo. Lo que pasa es que a ver, para mí el ser humano necesita siempre vivir en verdades absolutas. Y en este paradigma que nos tocó vivir a nosotros, toma la ciencia como si fuese una verdad absoluta. Y cuando uno se pone a leer y se pone a ver lo que es la epistemología de la ciencia, entiende que es todo lo contrario. La ciencia descarta errores, no genera verdades. correcto. Descarta errores y no genera verdades. Eso sí, verdadero, verdadero. Pero, ah, es que yo te podría decir que no podemos vivir siendo personas de ciencia, Ujú. em, pensando constantemente en lo paranormal, y menos en un hospital, porque imagínate todo lo que puede suceder en un hospital. En todo momento pasan ahí. Si nosotros que trabajamos con los muertos tenemos asuntos paranormales, ahora imagínate en un hospital grande, frío, enfermos, gente, lástima, llorando, tristeza, enojo, rabia. No, no, no lo sé. Yo creo que yo no podría. Es que hay cosas muy raras. A mí me ha tocado estar en hospitales abandonados y de golpe estar en un lugar helado, frío, y preguntar por qué hace tanto frío acá. Acá era la morgue, me dicen. Porque ahí se quedan los muertos. No tenían forma de saber que era la morgue, era el de seguridad. Y eso me pasó, yo te diría que por lo menos me pasó en Ecuador, me pasó en Argentina, me pasó en Colombia, me pasó en 4 o 5 lugares donde vas al lugar más frío. Por eso te preguntaba lo del frío. Vas al lugar más frío y es donde depositaban a los muertos. Por más que no haya nadie, porque te pueden decir, ah, no, porque bueno, por la putrefacción de los cuerpos. No, no, porque por ahí ni siquiera había techo. Me acuerdo de un lugar en Ecuador que estuve el año pasado y no había ni techo. Y el lugar era helado. Y te movías de ahí, hacían 4 o 5 grados más.
Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues, yo te preguntaría a ti, Sí. ¿cuál es la necesidad de buscar eso paranormal? Yo cuento historias, yo no busco lo paranormal, pero parte de las historias que cuento, yo siempre digo, a mí lo paranormal me eligió, yo no lo elegí, yo hacía y hago documentales y programas de absolutamente todo. De hecho, escribo teatro, he escrito hasta telenovelas, pero por algún motivo cada vez fueron más las historias paranormales y es parte de lo que Pero hoy te gusta. relato. No me gustaba. O sea, a mí lo que me pasa es que cuando uno hace documentales se tiene que volver experto del tema que toque. Claro. Y después sí, cada tema que yo hago un documental me termino enamorando perdidamente. Y hoy sí, hoy te puedo decir que me fascinan todas estas cuestiones sin explicación. Seguramente en algún punto de mi vida también me interesaba, o sea, yo sí me crié con ciertas personas que tenían algunos elementos más religiosos que paranormales, pero con búsquedas paranormales también. Y por ahí de ahí fui tomando algunos elementos. Pero hoy, a ver, para mí lo más fuerte de lo paranormal no es el hecho inexplicable en sí, sino es la historia que hay para contar detrás de ese hecho inexplicable. Un poco lo que fui tratando de preguntarte durante toda esta noche es, fíjate que yo no buscaba explicar lo paranormal o que vaya a ser lo paranormal, sino que me cuentes tus historias pegadas a eso. Un poco, yo creo que esa es la base de lo que a mí me gusta. A mí me gusta contar historias, escuchar historias. Pero, ¿y no te quedas pensando en así como en la historia que yo te cuente, por ejemplo, y te quedas pensando como, ¿y si me pasara? O si ya me pasó, o si se siente esto, porque a mí, yo eso es lo que trato de evitar todo el tiempo. Sí, No me gusta ese sentimiento de lo que te decía yo, ¿no? Lo que no es tangente, que no lo puedo tocar, que no lo puedo sí. sentir, no me gusta, porque no lo puedes dominar. Pero tampoco puedes dominar lo que sentís. De hecho, hablabas de la violencia humana y de lo terrible del ser humano. En realidad entiendo a dónde vas. En realidad no lo podés ni siquiera ver. Y sí te quedas pensando y sí de golpe cuando escuchás un sonido o cuando estás en algún lugar un poco macabro. No sé, recuerdo hace un par de años hay una iglesia en Roma, que de hecho nunca lo saqué, tengo todo grabado, que está toda hecha con huesos humanos, No que es la inventes. única en el planeta, entiendo. Y que llegás ahí y otra vez hasta los candelabros están hechos con huesos. Y te ¿Qué se genera unos siente? escalofríos, se te pone toda la piel chinita, o sea, me ha tocado estar, no sé, en mansiones con gente que dicen ser cazafantasmas, que yo a esa gente les creo porque conozco su historia, porque he visto lo que ha ocurrido, y de golpe sentís que te pasan cosas entre las piernas y sentís vientos o cosas que te tocan, esto que decías, eh, y ponen elementos y aparecen cosas extrañas, y me ha pasado muchísimas veces encontrarme con este tipo de elementos. A mí lo que me pasa es, cuando yo estoy con una cámara no me da miedo. De hecho, no sé, odio las alturas y he grabado en peñascos de cientos de metros hacia abajo con una cámara sin ningún problema. Soy totalmente fóbico a las arañas y con una cámara he grabado las arañas más grandes sin ningún tipo de problemas. Me he metido en las cuevas llenas de arañas sin ningún tipo de problema. Y un poco con esto me pasa a mí. A mí no me da miedo. Sí me da respeto, sí entiendo que hay que prepararse, sí entiendo que hay una cuestión espiritual, sin saber qué es, porque a ver, yo no le puedo poner nombre a las cosas, porque no lo tengo el Claro. nombre, y trato de correrme cuando alguien dice esto es tal cosa, esto es un fantasma o esto es un pleyadiano de 500 años. Me cuesta poner nombre porque yo considero que mi tarea es contar una historia y tratar de discernir qué tiene explicación de qué no la tiene. Pero para mí si algo no tiene explicación, no trato de dársela sin los elementos para poder dárselos. Pero sí hay miedo, por supuesto, pero hay miedo a lo desconocido, pero también hay cosas maravillosas.
Uno se encuentra estando ahí, un entrevistado me empezó a hablar de, una entrevistada me empezó a hablar de mi abuela y me dijo que estaba al lado mío y me contó cosas que no tenía como saber para contarme. okey. Entonces, todo eso me genera que es lo mismo que el mundo tangible. Hay cosas que son terribles y cosas que son maravillosas también. Pues yo no he encontrado lo maravilloso de los sustos que me han dado, la verdad, pero sí creo que, te digo, sí creo que de pronto es cuando la gente se quiere ir, cuando no estaban listos. Yo lo jalo un poquito más a esa parte. Sí me da mucho, a mí sí me da miedo, la verdad no es algo que me guste, pero hemos aprendido a lidiar con ello. Como lo del foco, se prende, seguimos platicando. Se asoman, seguimos Es que platicando. ahí tenés una comunicación y que la entendés. Es lo que vos me explicabas. Vos me decías, me tocan la cabeza y sé que me tengo que ir, que no está preparado. Me pren- O sea, hay una comunicación, porque yo lo primero que te preguntaría, ese miedo, muchas veces el miedo se termina cuando preguntamos. Ah, nunca lo he hecho. Porque muchas veces, en realidad simplemente hay alguien tratando de decir algo. A veces, a ver, con todo lo que conocemos o lo que intentamos conocer de este mundo, para no contradecirme con todo lo que te decía, la gran mayoría de los sensitivos, de los mediums, te hablan de los asuntos pendientes, de Sí, los claro. mensajes. A mí me ha tocado hablar con mucha gente que dicen, y no tengo modo de no creerles, porque de hecho me han dado muchas pruebas, que hablan con espíritus y que muchas veces les piden cosas que dejaron sin hacer. A veces, como decís, no se dan cuenta que se murieron. Directamente no se dan cuenta, u otras veces se repiten escenas, que eso en realidad son como huellas, sobre todo en los momentos más terribles, grandes asesinatos, lugares de muertes muy trágicas. Es como que la escena se repite una y otra vez, como pasa en las películas de terror, o sea, todo eso está basado de algún lado y muchas veces es una repetición de un hecho y que se repite constantemente y es como la tortura del peor momento y de volver a vivirlo y de volver a vivirlo. Pero otras veces es, necesito decirle a mi hermano que me perdone o necesito o guardame esta estampita conmigo que era muy importante para mí. Entonces a Sí. veces por eso el escuchar, pero yo creo que de alguna manera con todo lo que contaste, escuchás un montón. Sí, pero yo nunca lo había pensado como en esa parte de, a lo mejor es un mensaje, ¿no? Quizás escucha con más atención, pero yo prefiero no. Está muy bien, hay Yo gente para prefiero todo. no. Pero sí te puedo decir que es un medio de comunicación, sí. Que te digo, que aprendieron el foco, seguimos platicando. Que se asoman, seguimos platicando. No me asomo a ver quién fue. Si me tocan, si me hablan por mi nombre, es momento de salirnos. Vamos a darnos una vuelta, que se despeje un poquito aquí el área, las energías y regresamos. Sí, ciertamente nunca lo había pensado de esa manera, como un medio de comunicación al final del día, pero ya nos hemos entendido con ese tipo de actitud de cosas que nos pasan, ¿no? Paranormales o no, pero nos hemos entendido Estás dando tiempo a las con eso. transiciones a veces, creo yo. Supongo que sí, supongo que les damos oportunidad de que se vayan, porque yo creo que cuando te digo, cuando es una persona que ya está enferma o algo, es algo que tú estás esperando, pero ¿qué pasa cuando no? Cortas. Entonces, supongo que sí, hay que darles tiempo de que lo asimilen y que la energía se pueda mover. Te tenés que ir a dar clases. Así que te agradezco un montón tu tiempo y bueno, si querés en un tiempo, si quieren ustedes también, tenemos una tercera para ver si escuchaste algo más. Sí, y me encantaría que trajeras a la persona que me dices, Dale. porque yo nunca lo he trabajado, o sea, nunca he pensado en si traigo, energías o espíritus conmigo, nunca lo he pensado. Te digo, mira, justo mis días son tan ocupados que yo llego y duermo. Entonces, si hay o no hay, quién sabe. Pero estaría muy interesante saberlo. Al final del día estamos ahí todo el tiempo. Todo el tiempo estamos trabajando ahí con gente muerta. Entonces, Vamos a hacerlo entonces. seguramente sí.
Claro que sí, muchas gracias a ti. Un saludo para todos mis alumnos que siempre me dicen que nunca Sí, les mando todos te saludos. escriben. Ya sé, un saludo para todos y cada uno de ellos, de las diferentes instituciones, y te lo agradezco infinitamente. A la orden cuando gustes. Gracias, Jessica. Y gracias a ustedes. Son temas difíciles, son temas duros, pero también son los temas más realistas que todos tenemos. Lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Todo lo demás no es una certeza. Lo único que sabemos en el momento que nacemos es que nos vamos a morir. Y no estamos seguros, ningún ser humano está seguro que se va a morir, por más que sabe que todos vamos a terminar de esa manera, por lo menos hasta ahora es lo que sucedió. Gracias, escriban, hypeen el video, comenten, compártanlo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.